Vaya conmigo a Hebreos 5:11. En esta hermosa noche sean bendecidos, bienvenidos todos. Hebreos capítulo 5, versículo 11. Vamos a estar hablando en esta hermosa noche. Recuerde que es una noche de enseñanza en donde podemos aprender muchas cosas. Bendito sea el Señor. Hebreos capítulo 5, verso 11. Gracias, Jesús. Hebreos 5:11. Cuando lo tenga puede responder con un fuerte amén. Gloria sea al Señor. Hebreos capítulo 5, versículo 11. Vamos a estar hablando esta hermosa noche acerca de la ignorancia escritural dentro de la iglesia. La ignorancia escritural dentro de la iglesia. ¿Ya lo tenemos, hermanos? Dice la palabra del Señor, Hebreos 5:11. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Pongan mucha atención en esto. Porque debiendo ser ya maestros, dice el escritor, miren, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Capítulo 6, verso 1 dice: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos, dice, si Dios en verdad lo permite. Porque es imposible los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole, dice, ¿a qué? Al vituperio. Puede tomar su asiento. La ignorancia escritural dentro de la iglesia del Señor. Mire, hay una cosa que considero es una de las más importantes en cuanto a lo que tiene que ver con la iglesia. Y eso es la enseñanza. Porque dentro de la enseñanza, amados hermanos, nosotros podemos escudriñar las escrituras hacia la profundidad, versículo por versículo, y teniendo un estudio profundizado de la palabra de Dios, podemos darle una explicación correcta y una interpretación sabia, según el Espíritu Santo de Dios nos ilumina a través de su palabra. El día domingo les decía, si hay algún tema que usted no domina, no se meta a hablarlo. ¿Por qué? Porque no lo conoce. Entonces la enseñanza dentro de la iglesia del Señor se centra específicamente en escudriñar a
profundidad la palabra de Dios. Y esto tiene que ver, amados hermanos, con el vocablo bíblico que se usa según los libros, o según el escritor, o según la cultura, o según el tiempo de economía que se estaba viviendo. Por ejemplo, amados hermanos, fíjese que en la Biblia hay diferentes historias acerca de lo que es la profecía, acerca de lo que es las ofrendas, acerca de lo que es la doctrina, acerca de lo que es la fe, acerca de lo que es el amor. Y cada uno de los escritores de la Biblia, que fueron aproximadamente 40 o 42 escritores, según más o menos hay un cálculo, amados hermanos, cada uno de los escritores tenía una visión que, aunque tal vez era un poco diferente en su vocablo o en su escribir, siempre nos conducían al mismo mensaje. Pues fíjese que usted, que Jesús no conoció a Moisés en persona acá en la tierra como hombres. Sin embargo, Jesús testificaba de las palabras de Moisés en la ley. Cuando Jesús vino a la tierra, Jesús testificaba de que Moisés era un hijo de Dios, era un siervo de Dios, y hablaba de la ley que Moisés también hablaba en los primeros 5 libros de la Biblia. Fíjese usted que Juan, el que vio el Apocalipsis, no se conoció con Daniel. Pero si usted estudia el libro del Apocalipsis y si usted estudia el libro de Daniel, es casi lo mismo. De hecho, el libro de Daniel se le llama el Apocalipsis del Antiguo Testamento. Así se le llama el libro de Daniel. Entonces, cuando nosotros empezamos a ver estas cosas en la Biblia, cuando empezamos a escudriñar, nosotros empezamos a adquirir conocimiento. Mire, hay 2 cultos que la iglesia del Señor, mire, es bueno no perderse ni un culto. Es bueno estar en los cultos siempre. Pero hay 2 cultos importantes que hacen la vida de un cristiano, que es el respirar del creyente. El culto de oración y el culto de enseñanza, que nosotros lo tenemos, gracias a Dios, el mismo día. La enseñanza y la oración, esa es la vida de la iglesia. Porque una iglesia que ora es una iglesia fuerte en la fe. Y una iglesia que estudia es una iglesia fuerte en la palabra. Imagínese usted encontrarse con una persona que la fe la tiene fuerte y aparte la palabra, hermano, la tiene fuerte. Uno le dan ganas juntarse con esa gente. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero yo he conocido y tengo de hecho amigos pastores, muchos amigos, y hay algunos de ellos que me sorprenden. Tienen unos estudios bíblicos tan tremendos, tan hermosos, que a mí me dan ganas de oírlos, de escucharlos, de sentarme a aprender. Porque lo más maravilloso de un cristiano, amados hermanos, es aprender a escudriñar la palabra de Dios. Eso es lo más maravilloso de un cristiano. La Biblia dice que el pueblo perece por falta de conocimiento. Y eso se refiere al conocimiento de la palabra del Señor, de la Biblia. Porque si hay algo que nos puede a nosotros desviar de la fe, es el no conocer la Biblia. La fe, amados hermanos, es la práctica de algo de lo cual nosotros estamos plenamente convencidos. Esa es la fe. Esa es la fe. La fe, oiga bien, esto usted aprenda a hacerlo. La fe es la práctica de algo de lo cual nosotros estamos totalmente, plenamente y seguramente convencidos. Por ejemplo, yo hace 12, 13 años, amados hermanos, estaba metido en las pandillas y llegué a conocer muchas cosas ahí, muchísimas. Y mi fe, porque aunque no lo cree, eso es fe. No es que usted que solo los cristianos tenemos fe, también los del mundo tienen fe. Mi fe o nuestra fe, con todos los compañeros que éramos del mismo barrio, nuestra fe era que cuando tuviéramos un problema, los demás iban a venir. Eso era el pacto que nosotros teníamos. Le pegaban a uno y nos íbamos todos encima. Esa era la convicción que teníamos. Que jamás íbamos a estar abandonados. En eso yo creía. Y se me metió por cada poro de mi cuerpo. Y como conocía tanto cómo se movían las cosas dentro de las maras en El Salvador, entonces desarrollaba cierto vocablo que me empezaba a dar poder con la gente, poder con la juventud. Tenía un poder de convencimiento. ¿Por qué, amados hermanos? Porque mi vocablo era un vocablo de conocimiento. Era un vocablo de que yo sabía lo que estaba hablando. Yo sabía lo
lo que estaba prometiendo. Y ahora cuando vine al Señor, cuando Cristo me rescata de ese mundo, ahora vengo a conocer una diferente fe, una fe sana, una fe donde se habla del amor, una fe de donde se habla la justicia, una fe en donde se habla del perdón, una fe, amados hermanos, en donde se habla del consentimiento para con los demás, una fe en donde se habla, amados hermanos, de la inteligencia pastoral, una fe en donde se habla, amados hermanos, del servicio a Dios. Y eso era muy especial para mí, conocer la fe en Cristo Jesús. Por eso cuando uno dice, él es mi hermano, pero es mi hermano en la fe, porque él cree lo mismo que yo creo. Ahora, ¿se le puede llamar hermano a cualquiera? No se le puede llamar hermano a cualquiera. No todos son nuestros hermanos. No todos son nuestros hermanos. Entonces, la fe es algo de lo cual nosotros estamos seguros que es una verdad. O sea, estamos convencidos de eso, de lo que creemos. Esa es la fe. La fe de la iglesia cristiana, y lo he dicho más de una vez, el centro de nuestra fe, el núcleo, es el sacrificio de Jesús en la cruz. Eso nunca se le va a olvidar, porque pueden haber libros atrás de Mateo que nos pueden juzgar si nosotros no sabemos defendernos con la fe, que nuestra fe viene del sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Ahora, ¿de dónde depende, amados hermanos, la sabiduría de una iglesia? Del conocimiento de la palabra de Dios. Fíjense que no es ni por tanta vigilia que hacemos, o por tanto que podemos ayunar 40 días y 40 noches, pero si no conocemos la Biblia, somos ignorantes, porque no conocemos ni siquiera lo que estamos practicando. Hoy en día usted sabe, amados hermanos, que se practican tantas cosas en la iglesia que la gente no sabe qué se está practicando. Por ejemplo, una de las cosas, amados hermanos, es el celebrar Halloween. ¿Sabía usted que hay iglesias que celebran Halloween? Ahora, hay gente que lo hace y no sabe lo que está haciendo. Tan ignorantes, o sea, hay una ignorancia escritural. La gente no conoce lo que está practicando, no sabe que la celebración de Halloween es una dedicación total de sus hijos a Satanás. Y la gente viste al niño de Superman y de Batman y de cualquier cosa. Digo, lo malo no es que se vista el niño así. Lo malo es, amados hermanos, el propósito que hay detrás en la ocasión, en la fecha en la que se está celebrando, que es mundialmente una celebración demoníaca, una celebración satánica. Entonces, cuando nosotros somos ignorantes a esa fe, caemos en este error. Podemos caer, claro que sí. Entonces, la sabiduría de una iglesia depende del conocimiento que tenga en las escrituras. Ahí depende la sabiduría. Ahora, si la iglesia no conoce lo que practica, entonces hay dos pasos, hermanos, que acaban con la iglesia cuando no conocemos la Biblia. Número uno, si la iglesia no sabe la Biblia, la iglesia se vuelve analfabeta. ¿Usted sabe qué es un analfabeta? Alguien que no puede leer. Agarra a un analfabeta algo con letra y no lo sabe leer, no sabe qué dice ahí. En Estados Unidos, ¿sabe usted que aquí lo que vale son los papeles firmados? Eso es el poder acá, un papel firmado. Usted puede ir a una corte y le dice, pero es que yo le presté $50,000 a él y no me lo pagó, y el juez lo primero que le va a preguntar es, ¿firmaron un acuerdo? Y si usted le dice, no, pero es que como yo confío en su palabra, el juez le va a decir, entonces sáquese de aquí, porque yo no tengo tiempo para usted. Lo que quiero ver es un acuerdo firmado. Entonces, ¿y un analfabeta cómo le hace? Para leer los acuerdos. ¿Me entiende? Entonces, cuando la iglesia no lee, cuando la iglesia no escudriña la palabra de Dios, se vuelve analfabeta. Analfabeta. No hay sabiduría para leer. Leemos y dice, porque Melquisedec, rey de Salem. Y uno lo primero que pregunta, ¿quién es Melquisedec? Hay gente que no sabe cosas tan sencillas. Hace poco hablaba con un muchacho de una iglesia, es un morenito de una iglesia que se llama Church of God. Me dice, nosotros somos millones de hermanos de la misma congregación, de la misma iglesia, estamos regados en todo el mundo. Le digo, qué bueno, y creen lo mismo. Y me dice, creemos lo mismo. Y me dice, ¿tú sabías que Cristo ya está en la tierra? Y le dije, ay, ¿cuándo que no me di cuenta? Sí, me dice. Y ellos creen en esta iglesia que Cristo es una mujer que vive, no sé si en Japón o en China, pero por allá, en uno de esos dos lugares. Y yo le digo, Wesley, ¿tú sabes lo que tú me estás diciendo? Y me dice que en la Biblia está, y mire lo tremendo, me llevó a Génesis.
Y donde el Señor dice, y los creó varón y hembra a imagen y semejanza de Dios. Entonces me dice, si Dios creó al hombre porque a su imagen y creó a la mujer también a su imagen y semejanza, quiere decir que no solamente hay Dios como hombre, sino que también hay un Dios mujer. Y le dije, brother, tú te estás metiendo en unos temas bien tremendos, controversiales. Hay cosas que no son permitidas uno decirlas, hermano, y tampoco poner en tela de juicio ciertas cosas de la Biblia cuando no las conocemos. Y le empecé a hablar acerca del rapto de la tribulación y no sabía manejar el tema. Y yo le digo, ¿cómo es que me hablas de Cristo? Ni siquiera sabe qué es el rapto. Si todo lo que tiene que ver con Cristo es el rapto de la iglesia. Y tú tienes campañas de 3 días, acabas de estar en un seminario y no conoces del rapto, por el amor de Dios, ¿qué estás haciendo ahí? Y me dice, Dani, eso no me lo habían explicado. Y le digo, pues busca un lugar donde te lo expliquen porque tú estás mal. Cristo no va a venir a la tierra ahorita y se va a quedar aquí dando un paseíto en China o en Japón. No, señor. Él viene y rapta a su iglesia. La Biblia lo dice. Tienes que conocer la palabra. Entonces, esta gente son analfabetas porque leen y no saben lo que están leyendo. Ese es el primer paso donde una iglesia va, miren, pique, a morirse espiritualmente. Entonces, si alguien es analfabeta, se vuelve automáticamente ignorante. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque ignora lo que está leyendo. Ignora, independientemente que lea 50,000 veces. El pastor, mira, a mí cuando vengo a la iglesia yo leo y no me gusta leer mucho. A veces leo mucho, pero a veces no. ¿Por qué? Porque me gusta escudriñar. Porque si voy a venir solo a leer, hermano, mejor le grabo un CD y se lo llevan para la casa. Pero es mejor escudriñar la palabra de Dios. Entonces, miren qué terrible que la iglesia cuando es analfabeta se vuelve ignorante. Ahora, ya vimos los 2 pasos. El tercero, cuando una iglesia es analfabeta, automáticamente se vuelve ignorante. De la ignorancia caen a la superstición, se vuelve supersticiosa. La iglesia cree en todo lo que le dicen. Le voy a dar un consejo. Si un día usted me oye predicar un tema y usted no lo entiende, vaya y pregúntelo en la Biblia. Consúltelo en la Biblia. Porque yo le puedo aclarar y le puedo decir, mire hermano, pero no hay cosa más linda que uno leerlo y decir, es cierto, está en la Biblia. Fíjese que la palabra del Señor dice que cuando Pablo se convierte, había un lugar, una ciudad en donde Pablo llegaba, amados hermanos, y qué bonito, qué lindo. Cuando Pablo llegó y predicaba, había unos hombres que se llamaban los de Berea. Berea. B-E-R-E-A. Y cuando Pablo predicaba, los de Berea se quedaban viendo. Y se iban, hermano. Y se iban a escudriñar libros a ver si lo que Pablo estaba hablando era verdad. Acerca de la salvación. Acerca de la ley. Así tiene que ser la iglesia hoy en día. ¿Sabe por qué la iglesia cree todo lo que le dicen? Porque la iglesia se ha vuelto supersticiosa. Y estas 3 cosas que yo le he dicho, la ignorancia, el analfabetismo y la superstición, estas 3 cosas son parte de la apostasía que se ha desatado hoy en día. ¿Por qué? Miren lo que la Biblia dice acerca de esto. En el versículo 11 que empezamos a leer en Hebreos 5:11. Acerca de esto tenemos mucho que decir, dice Pablo, acerca, mire, de la apostasía. Y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos, oiga, para oír. Aquí hay otro punto importante. A la iglesia le gusta venir a los cultos, hermanos, y danzar y pegarse una zarandeada y aventarse el paso del chompipe eléctrico o el del guajolote pelón, y le gusta moverse a la gente y mover la carne. Pero no le gusta oír la palabra de Dios. Se han hecho tardos para oír la palabra. Yo voy a iglesias, hermano, en donde ministramos alabanza y ministramos mucho, y yo veo a la gente, ¡wow! Y a la hora de la palabra, nada. No hay un nada. ¿Sabe por qué? Porque la gente se ha vuelto tardo para oír. La iglesia quiere cantar y quiere expresarle a Dios, pero no quieren oír a Dios. Israel decía, hermano, que nos dé carne, dile a Jehová que nos dé carne. Y Dios le mandaba carne. Tenemos sed. Y cuando Dios le dijo, voy a hablar con ustedes, Israel dijo, no, mejor que Moisés nos diga lo que Jehová le dice. Tardos para oír. ¿Acaso no pasa lo mismo hoy en día? Igualito, hermano. Igualito.
Entonces dice Pablo, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya, mire, maestros, dice, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Esto está hablando, amados hermanos, de la inmadurez espiritual, de los creyentes, de los cristianos inmaduros, a la gente que toda la vida le gusta que le hablen de amor y de compasión, y sí, hermano, usted puede tener relaciones sexuales mientras me toque bien el piano. Mi abuela no es así. Eso es ser un inmaduro espiritual. Por eso nuestras iglesias hoy están llenas de gente carnal, llenas de gente de cero espiritualidad, llenas de gente que no quieren orar. Hermano, no saben orar. Vienen al altar, vamos a orar, y el Padre Nuestro ora porque no saben otra cosa. En el culto de oración se nota quién ora, fíjense. Porque el que ora constantemente, ese no se cansa de orar. Pero el que está, mire, hermano, se está parando. Y se vuelve a hincar y se va a dar una vuelta. Ese no ora, hermano. Y usted lo va a ver. Note los cultos de oración. Un día quizás vamos a estar llenos. Quizás ya no vamos a estar en este lugar. Y ahí va a haber hermanitos que se andan. Esos no oran. Porque sus rodillas no están acostumbradas a estar delante del Señor. Son de los cristianos inmaduros que dicen: ay, si para orarle a Dios no hay que estar ni de rodillas. Tiene razón. Pero el arrodillarnos, ese es un símbolo de rendimiento, hermano. El arrodillarnos es un símbolo de arrepentimiento y de humillación, y decir: Señor, yo me arrodillo. Es un signo de adoración poderoso. Dios condena la idolatría en el libro de Éxodo capítulo 20 y dice: no tendrás dioses ajenos, no te harás imagen de ella, ni te arrodillarás delante de ella, no la vas a adorar. Entonces el arrodillarse, ese símbolo de adoración, sí es símbolo de adoración. Yo cuando veo en el internet un hombre que le propone matrimonio a su esposa y se le arrodilla, se mira bonito, es romántico, pero es que hay cosas que parecen correctas, pero que no son inteligentes. Yo le dije a mi esposa un día: yo te puedo proponer matrimonio desde un avión colgado si quieres, pero jamás arrodillar. Al Señor nomás me le arrodillo, a nadie más. Y aunque alguien me dijera: arrodíllate, que si no te mato, máteme, Señor. Yo tengo uno nomás al que me arrodillo. Solo el Señor. Entonces Pablo dice: hay gente, dice Pablo, que tiene necesidad de leche después de tanto tiempo. Dice Pablo: ya deberían de ser maestros, muchachos, por el amor de Dios. Fíjense que si hiciéramos un recuento, hermano, tuviéramos una campaña, no te usted, tal vez un día lo hacemos, y le preguntamos a unos 5 hermanitos, ¿qué significa el bautismo? Hay gente que no sabe qué significa el bautismo, y bautizados de años, hermano, no saben. Hermanito, ¿qué significa qué es la profecía para usted? Hay gente que no sabe qué es la profecía. Hermanito, para usted, ¿qué significa la alabanza? ¿En qué consta? Hay gente que no sabe. Líderes que no conocen ni siquiera el poder que la alabanza tiene. Y se dejan llevar, amados hermanos, por un papel. Yo le dije una vez a un líder: yo llevo un solo papel. En ese papel tengo más o menos unas 100 alabanzas. Pero yo no canto las 100 alabanzas. Yo la que el Espíritu me va poniendo. Y si se me olvida alguna, entonces la miro en el papel. Pero no puedo depender de él. Porque yo veía que anotaban las alabanzas, 4 alabanzas, 5 alabanzas, y decía: qué raro está esto. O sea que no hay fluidez del Espíritu Santo en medio de la alabanza. ¿Por qué? Porque ya llevamos preparado todo. Porque ya llevamos, hermano, hasta el tiempo que le vamos a medir. Un hermano me dijo: hermano, vamos a tener tanto tiempo, entonces no me inviten. Le dije: a mí no me gusta, la verdad. Que me inviten con tiempo, sí, no me gusta, hermano. Que me pongan tiempo para predicar o para cantar, no me gusta. ¿Por qué? Porque ya no lo estoy haciendo con la libertad. Imagínense si Dios descendiera en el último minuto de los 20 minutos que me dieron de tiempo. Le tengo que parar. ¿Por qué? Porque me dieron 20 minutos. Y hay muchas iglesias que se han acomodado a los cultos y cerrarlo. Y no importa si Dios desciende o no desciende. Entonces, como el Espíritu Santo dice: bueno, aquí como que no soy bien recibido, me miden mucho. Hay otras congregaciones que están siendo bien bendecidas. ¿Por qué? Porque la iglesia se volvió inmadura. Porque a la gente le gusta que le den lechita y no alimento sólido. Amén. Dice la Biblia, verso 13: y todo aquel que participa de la leche, dice, es inexperto en la palabra
de justicia. ¿Por qué? Porque es niño. La apostasía, mire qué tremendo. La apostasía se metió en la iglesia hace muchos años, pero ahorita está en su mero apogeo. ¿Y sabe de qué se componen las iglesias apóstatas? ¿Sabe cuál es una iglesia apóstata? Una iglesia se considera apóstata cuando ya no respetan la palabra de Dios, cuando violentan completamente la palabra de Dios. Se ponen a bailar en el altar. Hay una iglesia en Miami, hermanos, y muchos me critican porque dicen, ay, el hermano, es la verdad. Es la verdad. El que no le gusta que se tape los oídos, lo que están oyendo en la internet también, que ya no me oigan y le cuelguen y se acabó. Fácil. Entonces, hay una iglesia en Miami en donde literalmente están bailando cumbia. Los músicos están tocando, pero cumbia no, mi hermano. Yo soy de Salvador y allá tocamos cumbia. Allá el ritmo tropical que identifica al país es la cumbia. Y en esta iglesia en Miami, hermano, la pastora. Mire, el pastor, tan los de la danza, que ellos le llaman danza, porque eso no es danza. Eso no es, un día vamos a estudiar la danza y eso no es danza. Y estaban los hermanos de la supuesta danza bailando cumbia, las hermanas empantalonadas y con los pantalones rotos. Y el pastor dice, no. Aquí como que en una iglesia está hablando como unos 2000 miembros, tal vez. No, dice, aquí como que ustedes no han entendido todavía lo que está pasando. Ustedes como que no saben todavía el sabor que hay en el evangelio. El diablo este. ¿Y sabe qué hace? Le dice, ven a la pastora, mi esposa, ella le va a enseñar cómo se mueve uno. Imagínense, hermano. Entonces eso ya se considera apostasía. ¿Por qué? Porque estamos agarrando lo del mundo y lo subimos al altar y permitimos que cualquiera lo practique. A mí me podrán llamar loco, religioso, reglamentario, disciplinario y cualquier cosa, pero yo jamás, o por lo menos en mi disposición, vender la palabra de Dios ni negociarla con el mundo. Y no me interesa tener un miembro, o si hay 200, gloria a Dios, si hay uno, gloria a Dios, pero yo no puedo negociar lo que un día trajo salvación a mi alma. Eso es, amados hermanos, renunciar a la apostasía que se está metiendo a la iglesia. Entonces, cuando una iglesia hace esto, se considera apóstata. Entonces, estas iglesias apóstatas, ¿sabe de quiénes se componen? De niños espirituales. De niños. Porque en una iglesia apóstata no te hablan de doctrina. En una iglesia apóstata no te hablan, amados hermanos, que la mujer no se tiene que andar pintando como que fuera guacamaya. En una iglesia apóstata no te hablan de eso. En una iglesia apóstata no te dicen que tienes que orar para tener logros en el evangelio. No. Todos los logros son a base de oración, o de una oración de 2 minutos, o de una ofrenda de $500 como en la televisión, o de cualquier otra cosa, menos de oración. Y los grandes logros, hermano, y le testifico personalmente esto, los grandes logros que yo he tenido, y digo grandes porque han sido muy grandes, mi familia es una de ellas, han sido a través de la oración. Ha sido a través de la oración. Jamás por cualquier otra cosa, fue la oración. Entonces las iglesias apóstatas se componen de estos niños. Pablo dice, hay unos que hay que darles leche, y al que se le da leche, está hablando de la palabra, del alimento espiritual. Al que se le da leche, dice, es un experto en temas de justicia, porque es niño. El niño llora por todo. Ay, el pastor Dani que no se cambia los zapatos. Lo mismo, cómprame uno, hermano. Una vez un hermano me compró uno, aunque no lo crea. Me llevó al mes y me dice, hermano, agarre los zapatos que usted quiera. Y me agarré uno barato y me dice, uno más caro, hermano. Y le dije, que estos son los que me gustan, no es el precio que ando buscando. Me gustan estos. Y me agarré esos. Y yo dije, quizás les caló lo que les dije, que me compraban zapatos y me criticaban. Entonces, las iglesias apóstatas se componen de niños que les gusta leche, no alimento sólido. La iglesia, mire, hermano, la iglesia no está para estar con el espíritu de gato, nomás tomando leche. La iglesia está para comer bien. La iglesia está, amados hermanos, para alimentarse de la palabra de Dios sólida. Esa palabra que cuando habla de sólido, habla de lo que no se mueve, hermano. De esa palabra que no te mueves de la fe, aunque te digan, mira, hermano, no, y usted dice, no, que en la Biblia nosotros hemos estudiado esto y no te mueves. Ese es el alimento sólido. Ese es el alimento, amados hermanos, de rectitud, de pesadez de la palabra de Dios. Ahí es donde tu fe se va a centrar. Ahí es donde vamos a renunciar a la ignorancia escritural que se metió dentro de la iglesia. ¿Dónde lo aprendemos? En la enseñanza. Y dice Pablo, miren, verso 14.
Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Miren, para los que por el uso tienen los sentidos, oiga, y habla de los sentidos espirituales. El sentido del tocar, el sentido del pensar, el sentido del gustar, el sentido de oler. Dice, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Oiga, la iglesia cristiana que come alimento sólido, esa huele, hermano. Cuando llega un falso profeta a la iglesia, ¿qué nos va a pasar aquí? Desde ya se lo digo. Nos va a pasar un día, tal vez me va a tocar invitar a un pastor amigo que tengo años de no ver y le voy a invitar a predicar y de repente va a venir tal vez a predicar con una laptop. Y no era mi intención invitarlo con la laptop. A mí no me gustan los personales. El viernes estuvimos nosotros en un lugar con mi esposa y un pastor que hace unos 5 o 7 años tal vez dijo desde el púlpito, jamás, a mí no me gusta ver predicadores que usen computadora. Y ese día andaba con su tablet. Y la palabra de Dios cambiaron el alimento sólido por la leche. A nadie le gusta hojear esta Biblia, a nadie. ¿Sabe cuántos años tengo con esta Biblia yo? 8 años. Mire mi cobertor roto. ¿Sabe por qué? Porque no estoy dispuesto a cambiarla. No puedo. Mi esposa me dice, comprate un cobertor, hombre. Compré uno y le quedó grande y no le he comprado otro. ¿Sabe por qué? No estoy dispuesto a cambiarla. Ya me hubiera agarrado una tablet, hermano, ¿desde hace cuánto? Pero no es mi intención. ¿Por qué? Porque entonces estamos enseñándole a la iglesia que nos acomodamos. Como les dije el domingo, hay gente que cree que si no hay instrumentos no se puede alabar a Dios. Eso es mentira del diablo. De hecho, la alabanza ni siquiera depende del instrumento. La alabanza depende del corazón. Entonces dice Pablo que el alimento sólido es para aquellos que ejercitan sus sentidos, los sentidos espirituales. Estos hermanitos que están bien cimentados en esos huelen, miren. Esos huelen cuando viene un falso profeta a la iglesia. Esos huelen cuando el predicador está hablando cosas que no están escritas en la Biblia. Los hermanitos que comen palabra sólida, esos están, hermanos, mire, tienen un sentido de discernimiento. Y a veces se le acercan hasta uno como pastor y le dicen, pastor, yo siento que este hermano como que no va. Y es bonito ver hermanos así. ¿Por qué? Porque están pendientes, sus sentidos espirituales están tan despiertos, porque la palabra de Dios da discernimiento. La palabra de Dios es la que nos da, hermanos, la luz a través del Espíritu Santo. Y el Espíritu está ahí, hermano, metiendo en el corazón. Mira, esto no está bien. Mira, lo que están haciendo no está correcto. Mira, esto va en contra. Y uno se siente mal. Entonces, cuando uno se siente mal en la iglesia por algo que está violentando la palabra de Dios, ¿sabe cómo se le llama eso? Es porque usted se convirtió en un creyente maduro y está comiendo alimento sólido. Pero si usted mira el pecado, la hermana se sube con la falda hasta arriba de las rodillas y no enseña más porque ya no le da permiso al pastor. Y usted no se siente mal. Óigame, usted no está comiendo sólido. Usted está tomando leche. Porque el que come sólido dice, no, esto no está bien. Esto no va con la iglesia del Señor. La iglesia tiene que reconocer que esto no es un club de bailarinas o de gimnastas, hermanitos, que llegan con camisetas así, sacando el pecho. Ya tienen más pecho que una mujer, hermano, caminando así. Predicadores, estoy hablando de predicadores. Pantaloncitos apretaditos y como que fueran chorizos, pero ellos suben a predicar y hablan del orden. Y su vista ya no es su look, un look varonil. Ya es otro look el que tiene. Entonces, Pablo dice que los creyentes que comen comida sólida, esos tienen ejercitados sus sentidos. Están en un constante discernimiento dentro de la iglesia. En la iglesia hay falta, oiga bien, una gran falta, y es una gran tristeza esto. Hay una gran falta de profetas en la iglesia. Una gran falta. Ya no hay hermanos que tengan oración poderosa y que tengan, hermanos, la bendición que Dios les dé una palabra de profecía para dársela al pueblo. Porque la profecía es para dársela al pueblo, para la iglesia. Es la voz de Dios en el corazón de un hombre para su iglesia. Eso es la profecía. Eso es la profecía. La intercesión es la voz del pueblo a través de un hombre para con Dios. Pero en la iglesia hay una falta de profecía, hermano. Ya no hay mensaje en la iglesia de parte de profetas.
Ahora, si el predicador no dice así dice el Señor, ya nadie se levanta en la silla diciendo así dice el Señor. La Biblia es clara cuando habla de la profecía y de los intérpretes de la profecía. Porque dice la palabra de Dios que la profecía, hay profecía que solamente el hombre la puede entender y a veces ni el hombre sabe lo que está hablando, pero puede que haya un hermano que interprete y sabe lo que el hombre está hablando, lo que está diciendo, y un hermano que está haciendo y recibiendo la revelación de Dios. Yo nunca olvido cuando me convertí, amados hermanos, en la iglesia Dios de la profecía de la ciudad de Sion, en El Salvador. Una iglesia de oración terrible. En mi vida he vuelto a ver otra iglesia así. Iglesia terrible en oración. Una iglesia, hermano, que no salían de ayunos. En cuanto oraban ayunos los hermanos, 21 días, terminaban la noche, empezaban las hermanas. Terminaban las hermanas, se aventaban los jóvenes. Terminaban los jóvenes, iban otra vez los hermanos. Hermano, una cosa terrible. Las campañas eran campañas de 14, 15 horas. Hermano, y no salían cansados. No salía cansado. Y le estoy hablando de un ex pandillero que tenía como un mes de convertido. Y no me cansaba. ¿Sabe por qué? Porque el poder de Dios era tan fuerte que fortalecía nuestros cuerpos que no nos cansábamos. 6, 7, 8 de la mañana y el predicador bajo un fuego de Dios, hermano. Y la gente hablando en lenguas. Y la gente danzando en el Espíritu. La gente llorando, hermano, en el altar pidiendo perdón al Señor. Esa era la iglesia de fuego. Era una iglesia poderosa, gloriosa. Terrible. Se levantaban, hermanos, y profetizaban. Y tal como el orden, porque hay un orden hasta para profetizar. Se levantaba un hermano, el pueblo callado. Y empezaba el hermano así, dice el Señor, hermano, eso era tremendo. Allá, cuando terminaba el hermano de profetizar, se levantaba otra. Y comenzaba a hablar en lenguas. Y nadie entendía, pero el pueblo callaba. Allá se levantaba un hermanito de la última banca de atrás. Así dice el Señor a través de la sierva, interpretando, hermano. Hoy no. Se levanta un hermano aquí. Ya va a pedir dinero otra vez el pastor. Allá atrás se levanta otra y dice, de pastor ya empezar a... Para eso se levanta la gente hoy. Ya no se levantan para edificar la iglesia. Porque son niños espirituales. Niños. No hay cosa más linda, hermano, que Dios nos hable a nosotros. Pregúntese en su corazón usted cuántas veces Dios, pero Dios le ha hablado a usted, no a través de alguien, a usted. A usted, que usted diga, Dios me habló, mano. Que se levantó y tuvo un sueño y usted sabe que era Dios hablándole. Y uno dice, fue Dios. No porque se comió 7 pupusas o 4 tacos, no. Porque Dios le habló. Porque el Señor le habló. Yo cuando el Señor me habla, lo primero que le digo a mi esposa, por si se me olvida, porque tengo una mente tan tremenda y olvidada. El Señor me dijo esto y esto y esto y esto. Y oramos y le damos gracias a Dios. Cuando me habla Él a mí. No hay cosa más linda que Dios nos hable. Pero eso se ha perdido en la iglesia. Nos volvimos analfabetas. O por lo menos en muchos lugares hay muchos analfabetas. Mucho ignorante. Y mucho supersticioso. Cualquier cosa que... Si el pastor pone 4 hermanos aquí enchorados y dice, bueno, hermano, esto es de la alabanza, la gente lo cree. Superstición. Cualquier cosa. Usted jamás crea lo que el pastor Dani está diciendo porque usted quiere creerlo, sino porque está en la Biblia. Porque yo le puedo decir de aquí, mire, hermano, le voy a decir, tengo capacidad de predicarle hasta 4 horas sin parar, sin cansarme. Pero usted, tengan cuidado cuando oye una predicación. Escudriñe lo que la Biblia dice. Dice Pablo, en el capítulo 6, versículo 1, por tanto, dice Pablo, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. No echando otra vez, dice, el fundamento del arrepentimiento, de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Mire, dice Pablo, estos temas ya los deberían de manejar. Estos son los primeros temas que la iglesia tiene que aprender a manejar. La doctrina de Cristo, hermano. El arrepentimiento de obras muertas, o sea, el arrepentimiento del pecado, de la fe en Dios. ¿Qué es lo que encierra la fe en Dios? De la doctrina de bautismo. ¿Qué significa bautismo? Significa muerte, sepultura y resurrección.
de la imposición de manos. La Biblia dice que pondrán las manos sobre los enfermos y los enfermos sanarían. Eso, hermano, se requiere unción para poder hacer eso. De la resurrección de los muertos, habla de cuando Cristo va a venir, y la Biblia dice en el libro de Tesalonicenses que los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros. Esos son temas que debemos de manejar. Y dice, y del juicio eterno, sabemos también que va a haber un trono en el cual el Señor va a venir, y dice la Biblia, y todo ojo le verá y todos compadeceremos frente al tribunal de Cristo. Estos temas, dice Pablo, los deberíamos de manejar, debemos de saberlo. Si no lo sabemos, somos niños. Estamos comiendo leche como el gato con botas, pura lechita. Y dice Pablo, y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Vamos a dejar estos temas, dice Pablo, y vamos a ir a la perfección. Vamos a temas más profundos. Porque es imposible, capítulo 6, verso 4, que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial, dice, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. O sea, imagínense si nosotros, yo por ejemplo, si yo más de 11 años de conocer la palabra de Dios, viniera, hermano, y yo todavía no conozco estos temas que Pablo dio, son temas esenciales que deberíamos de manejarlo. Yo conozco a una persona que le digo, hablemos del Apocalipsis. Ay, no, el Apocalipsis. A mí me da miedo. Ay, es que, mire, hermano, ¿sabía que el libro del Apocalipsis es el que más debería de alegrar a la iglesia? Habla de la venida de Cristo. Habla, amados hermanos, de cuando Dios va a atar al diablo. Habla de cuando el Señor, dice la Biblia, vendrá con sus ángeles y va a arrasar con todos los malos. Y dice, y los que le escupieron, y los que le laceraron, y los que le crucificaron, le verán. De eso habla el Apocalipsis. Y hay gente que se asusta y dice, ay, no, del Apocalipsis no, pastor. Eso a mí me da miedo. Es que en la noche no decir, no duerme bien, es porque aunque anda en pecado, o porque de plano nunca lo ha leído. Porque no nos tiene que asustar eso, si andamos verdaderamente caminando en la palabra de Dios. Entonces, hermano, la ignorancia escritural dentro de la iglesia es una enfermedad que podríamos decir es como un cáncer que se ha regado hoy en día. Se regó tanto que ni siquiera hoy los ministros de Dios pueden sacar ese cáncer de la iglesia. La ignorancia escritural. Porque hay muchos ministros de Dios que hay temas que no conoce. Si usted me pregunta, hermano, ¿usted conoce todos los temas de la Biblia? No, no es cierto. No los conozco. Pero los esenciales para ser salvos, eso sí podemos hablar un montón. Porque ¿de qué me sirve conocer toda la ley, hermano? El Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, y no sé acerca de mi salvación. Pablo dice en el libro de Gálatas, capítulo, creo que es el 5, ¿no? Ustedes, que todo aquel que quiera practicar la ley, pues está bien, pero que la practique toda. Porque el que no la practica toda está bajo maldición, dice. Entonces, de nada me sirve conocer toda la ley si ni siquiera conozco si voy a ser salvo. Entonces necesitamos, hermanos, entender que la ignorancia escritural es como un cáncer. Y ese cáncer solo el Señor lo puede sanar. Ese cáncer solamente Cristo lo puede quitar de nuestras congregaciones. Le voy a pedir a usted de favor, no sea usted un niño fluctuoso, un niño que desea lechita, nomás que le hablen de amor. No, hermano, enfréntese con temas poderosos, temas que lo van a confrontar acerca del pecado, acerca del juicio final, acerca del arrepentimiento, acerca del perdón. ¿Sabía usted que en la iglesia se ha perdido hasta el arrepentimiento? Los hermanos y las hermanas pecan, no les importa nada y ya no hay reconcilios, hermano. El pastor llama y dice, hay alguien que se quiere reconciliar. Y los hermanitos creen, ay, si paso me van a criticar. ¿Y usted qué le importa que le critique? Si lo importante es que usted se reconcilie con Dios. Oh, no, hermano, yo me reconcilio a solas. La Biblia dice que todo aquel que le reconociera delante de los hombres, Cristo le reconocería frente de los ángeles y de su Padre. La Biblia dice, amados hermanos, que con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Y estos puntos son determinantes para cuando nosotros venimos a arrepentirnos delante del Señor y hemos cometido pecados. Venir y pedir perdón. Yo cuando he cometido pecado, lo primero que le digo, perdóname, Señor.
Mire, ¿usted cree que Dios me va de verdad negar el perdón? No. Su misericordia es tan tremenda y está escrito en la Biblia. Todo el que viniera a mí, dice el Señor, no le echo fuera. Hay consecuencias con las que muchas veces he tenido que cargar, pero el perdón de Dios ha estado allí. No tenga temor de pedir perdón. No se vuelva un niño. Seamos creyentes maduros. Seamos cristianos, hermanos, que estamos en la palabra, parados, amados hermanos, en la línea de batalla. Y aunque nos digan aquí, mira, pero tú tienes que volver a bautizarte porque el bautismo que te hicieron en la iglesia cristiana no sirve. Usted dice, no, en la Biblia dice un solo bautismo. Pero mira, tú tienes que bautizarte en el nombre de John Smith. En la Biblia no aparece ese nombre. Y aunque le digan, pero mira, tú tienes que leer el Santo Rosario. Muéstrame en la Biblia dónde se lee el Santo Rosario. Yo no sé dónde ha sacado esa locura de la iglesia católica. Lo siento por lo que me están oyendo y que me oigan bien. Pero yo no sé dónde han sacado esa locura del Santo Rosario. Yo no sé dónde han sacado, amado hermano, de que usted se vaya de rodillas y camine. Pobrecitos los hermanos católicos que caminan hasta 2 millas de rodillas para ir a dejarle una ofrenda a la Lupita. Aparte que no reciben el milagro, acaban sin rodillas, hermano. ¿Por qué? Ignorancia escritural. No se dieron cuenta que a quien hay que venir es a Jesús. Y a Él sí hay que arrodillar. Entonces no seamos niños nosotros. No seamos, amados hermanos, gente que divaga en el pensamiento. Ay, yo no sé cómo. Estudien. Mire, los temas que no sabe, estúdielos. Estúdielos. Escudriña la palabra. Lea libros de historia. Hay un libro muy bonito que no tiene usted que basarse en un libro, pero hay libros que le ayudan a descubrir cultura. ¿Por qué la Biblia escribía eso? ¿Sabía usted que en la Biblia dice Pablo, hay un versículo en el que dice en el Nuevo Testamento, yo no le permito que a la mujer enseñe ni predique en el púlpito, sino que se siente y que oiga, dice. Con sujeción. Pero hoy tenemos mujeres predicando en los púlpitos. ¿Por qué? ¿Está mal? No. Tiene que escudriñar la historia. ¿Por qué Pablo dijo eso en ese momento? ¿Por qué el apóstol en ese momento les dijo a la iglesia en ese instante, no dejen que la mujer se suba a enseñar? No lo permitan. Sino que ella con sujeción tiene que sentarse nomás a escuchar y aprender. Entonces tenemos que estudiar cierta cultura, ¿verdad? Entonces es importante, hermano, que abandonemos la ignorancia y vengamos a la madurez. Cristiano que estudia, cristiano maduro. Cristiano que no estudia, inmaduro, ignorante, analfabeta y supersticioso. Todo lo cree, todito. Aunque le digan que hay que venir hay una iglesia aquí en Estados Unidos que hasta desnudos van al culto. Desnudos. Me estoy hablando sin ropa. Y hasta el pastor. Y las hermanas. Y todo el mundo va desnudo. ¿Y de dónde han sacado esa locura, hermano? Pero hay gente que lo sigue. Hay otra iglesia en donde le tatúan el 666 y la gente va, hermano. Y uno que predica acerca del arrepentimiento, del perdón de los pecados, la gente no quiere llegar. Entonces como que el mundo cayó en apostasía, ¿no? Entonces es interesante lo que está sucediendo en el pueblo de Dios. Necesitamos venir a la madurez espiritual otra vez más. Recuperar lo que se ha perdido, que es el cimiento de la palabra de Dios dentro de su iglesia. Póngase de pie y vamos a orar, Señor, para despedirnos. Padre, te damos gracias, Señor Jesús, en esta hermosa noche. Gracias porque